Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos volvamos a encontrar para seguir estudiando la lección de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto que nos acompañen y me da gusto saludar a estos tres grandes amigos que nos han estado aportando con sus pensamientos, con las reflexiones a partir de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar. Para los que no los conocen todavía, voy a pedir que por favor vuelvan a presentarse y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es ese platillo, esa bebida que cuando la comen, la comida o la bebida que toman, siente que les vuelve la vida? Así que como que dices, ¡ay!, los llena de vida. ¿Cuál sería? Ok, gracias pastor, me voy a presentar, soy Isaac Flores, hola a todos, soy coordinador del Departamento de Universidad Saludable aquí en la universidad y mi comida o la comida que me hace sentir que revivo es justamente un buen plato de pozole. Pozole, muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Domínguez, docente de FACSA, y a mí la bebida que me gusta mucho y me refresca es una limonada fría, rosa. Mucho gusto, mi nombre es Ingrid Gallardo, soy encargada de publicidad de la universidad y algo que me devuelve completamente a la vida es una rebanada de sandía bien fría. Ok, mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán aquí en la Universidad de Montemorelos y a mí lo que me encanta es la changua con arepa. Para el que quiera investigar, es un platillo colombiano. No vamos a hablar de comida, así que solamente como dato curioso. Y ahorita vamos a hablar porque el tema precisamente de la lección de escuela sabática para esta semana, este estudio es la fuente de la vida. Y antes de introducirnos con los comentarios y las preguntas que vamos a hacerle al público, el especialista, Isaac, ¿nos podrías por favor dirigir en oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por el mensaje de esta semana. Gracias por enseñarnos que tú estás con nosotros y que podemos obtener todas las bendiciones de ti. Te quiero pedir que bendigas a cada una de las familias que nos está viendo y que tú seas con cada uno de nosotros también. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, como mencioné, esta semana estudiamos la fuente de la vida. Y se hacen varios acercamientos y llama mi atención, hemos estado estas semanas estudiando acerca de los que dieron testimonio de Jesús, unos que eran judíos, otros que no eran judíos, etcétera, etcétera. Pero ahora entramos, creo yo, en lo que es parte del corazón del Evangelio de Juan. Recordemos que Juan escribe el Evangelio con la intención de dejar claro que Jesús es Dios. Pero no solamente por el solo hecho de saberlo, ¿no? O sea, porque a veces nos gusta el chisme, ¿no? Queremos saber por saber. Pero no, Juan tiene una intención aquí y yo creo que la lección de esta semana nos ayudó a entender esa importancia de Jesús como la fuente de vida. Y vamos a empezar y voy a pedirles si alguien me puede ayudar leyendo un texto, Juan 1:4. ¿Quién me puede ayudar leyendo Juan 1:4? ¿Quién? Yo. Adelante. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, Juan en este primer capítulo que ya hemos leído varias veces, en varios momentos, dice que en él estaba la vida. Ingrid, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos entender la afirmación de Juan 1:4? ¿Qué entiendes tú cuando Juan dice en él estaba la vida? ¿Cómo lo interpretas tú en base a lo que hemos estado estudiando? Pues precisamente habla acerca de que Jesús estaba la vida porque Él no dependía de nadie para sobrevivir. Por ejemplo, todos nosotros dependimos de alguien para poder existir, de nuestros padres, por así decirlo. Pero en este caso Jesús no dependía de nadie porque Él existía desde muchísimo antes de la creación. Él era la palabra de vida y por Él es que nosotros existimos de alguna manera. Entonces, cuando se dice que Él vino a hacer el sacrificio, es ahí donde cobra sentido, porque de otra manera un ser creado no hubiera podido dejar su vida y volverla a tomar como lo hizo Jesús, ¿no? Ok, qué interesante. Y me gusta la línea de pensamiento que sigues porque es cierto, ¿no? Es decir, si yo tengo $1,000,000 de pesos y es mío, pues yo puedo dárselo a quien quiera, ¿no? Pero si ahorita usted me pide $1,000,000, pues no tengo dónde sacarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con Jesús, ¿no? Jesús tenía vida para dar.
Y es importante entender esto porque solamente a través de ¿qué? A través de Jesús podemos tener vida, ¿no? También el siguiente versículo de, Juan 10:18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, no es que alguien que te va a quitar la vida y ya ahí quedó, no. En Él está la vida, Él la quita y Él la misma la da porque Él es vida. Okay. Qué bonito pensar que alguien que tiene vida en sí mismo nos la regala, ¿no? Ahora, la lección también estuvimos estudiando no solamente acerca de qué era la vida, sino también hablamos de la palabra de vida. Y voy a leer un texto que se encuentra en Juan, el capítulo número 6, versículo, si no estoy mal, es el 68. Resulta que había habido controversia porque Jesús dijo cosas muy duras. Lean lo que está al principio del capítulo 6, antes del versículo 60, y Jesús dijo cosas que fueron muy duras. Y entonces varios de sus discípulos dijeron, hijos, ¡ay, Señor, esto como que no me está gustando! Y entonces Él le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir o qué quieren hacer? Y entonces llámame atención lo que respondió Simón Pedro, que Simón era especialista en contestar. Dice el versículo 68, les pido que me acompañen a leerlo, y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Qué significa, maestra? ¿O cómo entendemos eso de que Jesús tenía palabras de vida? ¿A qué hace referencia eso? Y si eso sigue siendo relevante para nosotros hoy. Claro que sí. O sea, aparte de lo que acaba de decir Ingrid, que en Él estaba la vida, tan solo el hecho de Él hablar, de empezar con sus discípulos a contar su ministerio, y su ministerio era que vino a dar vida eterna a los que lo siguieran. A eso se referían. Y si lo estaban escuchando, al escucharlo, lo que Él decía, estaban recibiendo vida eterna. Y actualmente, pues Jesús no puede estar aquí sentado. Tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos la palabra de vida, que es la Biblia. Y si nosotros leemos la Biblia, ahí viene la vida de Jesús y ahí viene esta bonita esperanza, la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso Él es palabra de vida. Ok, muy bien. Es interesante entonces que esa misma palabra sigue siendo vigente hoy, ¿no? O sea, es decir, las palabras de Jesús que son vida, porque Él es vida, trascienden el tiempo y la realidad, ¿no? Son eternas, como dice. Son eternas. ¿Podrían pensar en alguna palabra de Jesús que para ustedes les llena de vida, les llena de confianza? ¿Alguna frase que Jesús dijo? Cuando Jesús se refiere a no temer, me gusta y siempre me da como tranquilidad cada vez que leo no teman, no temáis, no... Siento que me lo dice, es como que tú tranquilo, no pasa nada, relájate. Muy bien, sí. La promesa que Él hace me gusta mucho también cuando dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces esa promesa y esa seguridad también es de que está con nosotros. Okay. Bueno, también en el momento de oración, Él dijo que iba a orar por los que todavía no lo habían conocido. Y entonces ya desde entonces estaba orando por mí. Muy bien. Por nosotros. Qué hermoso, ¿no? De que esas palabras trascienden el tiempo. Pero bueno, vamos a pedir a nuestros televidentes, por así decirlo, que nos están viendo en YouTube, que entren por favor porque tenemos una pregunta para ustedes. Ayúdenos a responder esta pregunta. Si alguien te pregunta en qué se basa tu fe, ¿qué le responderías? Yo le diría que en la paciencia y en la confianza en Dios. Le diría que en las experiencias que veo día a día y leyendo la Biblia a la misma vez. Bueno, yo nací con la religión, siempre mis padres me lo enseñaron desde niño y por experiencias personales y lo que significa para mí, pues yo creo que en eso baso mi religión. Yo le respondería que mis principios, la verdad, mi fe se basa en Dios. En lo que yo creo, en mis valores que me enseñaron desde chiquita mis papás con tanto amor y con tanto cariño, que es Dios. Baso mi fe en la existencia de Cristo Jesús. Hay suficiente evidencia histórica para nosotros creer que Jesús existió y que sus enseñanzas son verdaderas. En creer que en Cristo puede alcanzar la salvación gracias a que Él pudo lograr venir a morir por nosotros. Gracias por responder esta sencilla pregunta, pero que tiene un trasfondo importante.
Y pues, hemos escuchado lo que contestaron algunas personas, pero me gustaría ahora traer esa misma pregunta aquí con ustedes. ¿En qué se basa su fe? ¿Quién quiere contestar? ¿En qué se basa su fe? Mi fe, yo la baso en las experiencias personales que tengo con Dios, es decir, milagros, señales, cuestiones específicas que pido en oración, que se cumplen. Todas estas experiencias son las que yo baso mi fe justamente en eso. Ok, muy bien. A ver si te entiendo, tratando de parafrasear. Tú nos dices entonces que tu fe se basa en las evidencias que tú has percibido a lo largo de tu vida. Totalmente. Donde Dios ha estado contigo. Entonces vamos a pensar, en algún momento tú tuviste una dificultad, tú oraste y viste que Dios se manifestó. Y cuando vuelves a enfrentar otra dificultad, tu fe es, así como Dios estuvo conmigo en esa situación, ahora está conmigo. Exactamente, incluso cuando hay una situación agradable, momento de gratitud, agradecer, también reconozco mucho que viene de Dios. Damas. La mía, desde pequeña me han enseñado las historias de la Biblia. Entonces sería la palabra de Dios que desde pequeña he escuchado, pero no solamente escucharlo, sino vivirlo. Y lo que he visto aquí, leído aquí, lo he vivido. Y cuando he tenido algún problema, me recuerdo de lo que han pasado, lo que está escrito en la palabra de Dios, y eso me da tranquilidad. Y ahí siento el amor de Dios y su protección hacia mí. Y me va afianzando de que Él es vida, que Él es justo, que Él es verdadero, que existe. Ok, muy bien. Entonces estamos agregando un elemento, no solo las experiencias de la vida, sino el background o las referencias bíblicas. Como que. Ingrid. A mí me ha fundamentado mucho mi fe la experiencia que mis padres de alguna manera me han transmitido. Cómo ellos han vivido su fe, eso me ha fundamentado mucho, porque entonces yo tengo una base para ahora creer con más seguridad lo que viene en la palabra de Dios. Entonces ahora lo experimento yo con mi propia vida. Ok, muy bien. Fíjense que algo interesante, y la lección lo menciona, en el hecho de que la fe se basara en conocer a Cristo a través de su palabra y experimentarlo, ¿no? Que es lo que básicamente estamos viendo acá. No solo la experiencia que yo he tenido, sino quizás lo que otros han tenido. Digamos, tus padres tuvieron una experiencia de fe y te transmitieron esa experiencia de fe. Pero bueno, decimos que Jesús es vida, qué bonito estar con Jesús, bla, 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 es lo mejor que nos puede pasar. Pero, sin embargo, no todos aceptan a Jesús. Es decir, esta experiencia que nosotros decimos tener no es el común de la gente, ¿no? Hay personas que rechazan. Y desde tu perspectiva y lo que estudiamos esta semana, ¿dónde puede iniciarse ese camino que nos puede llevar a rechazar la fuente de vida? Pues la lección comenta acerca de que nosotros, antes de que rechacemos, es porque nosotros estamos poniendo de alguna manera cierta duda en las posibles palabras de Dios, ¿no? O sea, tener esta cuestión de que se nos enseña mucho ahora en muchas universidades, en muchos lugares, a cuestionar todo, ¿sí? A ver, hagamos una prueba. ¿Será que sí existió el Arca del Pacto? A ver dónde está. Vamos a buscar arqueológicamente dónde está el Arca del Pacto. ¿O será que sí retrocedió el reloj del el tiempo de Josué? ¿Cómo vamos a comprobar eso? Entonces basamos nuestra fe en evidencias, en científicas, para que nosotros podamos decir, sí es cierto lo que dice la Biblia. Pero entonces es ahí donde nosotros empezamos a poner trabas al Espíritu Santo para decir, lo que dice la palabra de Dios, lo creo, ¿sí? Entonces ahí es donde comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Llámame atención porque tú estás diciendo algo importante. ¿Has tenido dudas alguna vez en tu relación con Dios? Isaac, dime la verdad, ¿sí o no? Sí. ¿Ha tenido dudas más? Nunca ha tenido ninguna duda, jamás. Cuando grande quiero ser como usted. ¿Tú, Ingrid? Sí. Yo he experimentado dudas. En algún momento de mi vida yo tuve una duda. La duda en sí no es mala. Es importante lo que tú dijiste, ¿no? El problema no es en sí de que yo le digo, ¿será que el Señor realmente me va a bendecir? Esa es una duda. El problema es que hago inmediatamente después de la duda. Yo alimento la duda o busco resolver mi duda a través de la fe. ¿Notan? Porque yo en lo personal he tenido mis dudas, ¿sí? Soy pastor, pero aún como pastor he tenido dudas. Y la duda no es necesariamente mala, porque alguien puede decir, no dudes, porque alguien dice, ay hermano, ay pastor, ¿será que Dios está conmigo? Y yo escucho gente que dice, no digas eso, porque eso es pecado dudar. No, es un sentimiento natural, y yo encuentro que los personajes bíblicos, algunos dudaron, pero cuando tuvieron dudas, ¿a quién recurrieron para aclarar sus dudas? ¿Pero es lo mismo tener duda y miedo? No, bueno, la duda puede generar miedo.
o el miedo Pero a puede veces generar tienes duda. un poco de miedo, pero no tienes duda. Sí es cierto, pero aquí lo que estamos planteando es que uno puede tener miedo o duda. El problema es cómo lidias con eso. Porque lo que tú mencionaste es cierto, es decir, buscamos la ciencia, es decir, desplazo a Dios y busco comprobarlo por otros medios, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es para que me ayuden es, ¿podrían pensar en alguien que ese proceso de duda lo llevó a un camino que lo separó de Dios? ¿Algún ejemplo? Bueno, mira, a lo que había dicho hace ratito del miedo, si ponemos en ejemplo a los 12 espías, los 12 espías fueron a recorrer el terreno, pero pues tenían miedo porque decían que todos eran gigantes y enormes y todo. Pero aún así, solo 2 no dudaron, Josué y Caleb. De los demás ni siquiera sabemos bien sus nombres. Y por seguir a los que tenían duda, y además el pueblo dijo, no vamos a creer. Dios les dijo, vayan, yo voy a estar con ustedes. No hicieron caso, dudaron de la palabra de Dios. Pero aún así los 12 también tuvieron un poco de miedo. Sí está todo así, pero tenemos la fe en Dios que Él no nos va a abandonar. Entonces ese es un ejemplo de esos 10, cómo influyeron en que todo un pueblo tuviera duda y no creyera en lo que Dios le había dicho. Porque se transmite, se contagia. ¿no? Hay que lidiar. Sí, y en un ejemplo de que la duda se transmite y se contagia, el ejemplo que viene a mi mente es el pueblo de Israel. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, el pueblo se quedó abajo y el pueblo empezó a dudar. ¿Será que Moisés va a bajar? Yo creo que ya no va a bajar, yo creo que algo malo le pasó, yo creo que mejor empecemos y si ya no viene y nos organizamos y yo siento que ya no, yo también siento que ya no, yo también siento que ya no. Y ahí fue donde cayeron en la parte de idolatría, donde buscaron una representación que pidieron a Aaron, ay, haznos una imagen del Dios. Regresaron a lo que ellos conocían de ídolos. Sí, porque lo que conocemos nos genera seguridad, ¿no? Ajá. Sí, es más, un más principio, vale malo por conocido que bueno por conocer. Es, si te sientes perdido, detente y regresa al último punto que te acuerdas que estabas ubicado, ¿no? Sí. Entonces, lo que menciona maestra sobre el miedo nos puede llevar a la duda. Pero llámame atención y quiero hacer énfasis en lo que mencionaste, de este asunto, de este proceso de lo que hacemos con la duda. Vuelvo y repito, no es pecado dudar. Porque nosotros vemos a personajes bíblicos muy buenos que dudaron. El problema es que cuando tenemos una duda, ¿cómo aclaro mis dudas? ¿A quién busco como referente? ¿Sí? En la historia, cuando la humanidad quiso desechar la doctrina creacionista, buscaron ¿qué? Otras explicaciones. ¿Por qué? Porque ya no queremos que sea la Biblia quien nos responda. Y al buscar aclarar sus dudas en otras fuentes sobre un asunto que tenía que ver con la vida, pues fue donde torcieron el camino. Entonces, la duda en sí no es mala. El problema es cómo estamos gestionando nuestra duda. Cuando tenemos dudas, ¿a quién buscamos? Pero bueno, el tiempo va y queremos invitar a nuestro especialista para que nos ayude a responder esta pregunta. Escuchen la pregunta, también traten de responderle y vamos a ver qué tan alineado estamos con la respuesta de nuestro especialista. Le preguntamos a él, ¿cuál es la relación entre leer la palabra de Dios y escucharla realmente? Leer la palabra de Dios nos informa, nos da conocimiento, pero escucharla es internalizarla, es reflexionarla, es meditarla y aplicarla a la vida. Eso es lo que deberíamos hacer. Es verdad, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras que están escritas en este libro, porque habiendo pocas copias en aquellos tiempos de los registros sagrados, pues apenas había una la cual alguien leía y los demás escuchaban. Pero la verdadera bendición está en el que pone en práctica las cosas escritas en la palabra de Dios. De lo contrario, solamente será información. Isaías 66:2 dice que Dios está con el pobre en espíritu, que es aquel que tiembla a su palabra. Cuando la palabra de Dios nos conmueve, nos impacta, nos impresiona y también nos mueve a la acción, entonces estamos teniendo un real beneficio de la palabra de Dios. Ok, agradecemos a nuestro experto que nos orienta y nos da más luz sobre lo que hemos estado estudiando este repaso de la escuela sabática. Muy bien, ya hablamos de algunos ejemplos de
casos donde la duda llevó a esta situación. Pero finalmente terminamos estudiando sobre la condenación, ¿okay? Porque ya hablamos de todo lo bonito, todo lo bueno que te va a pasar si crees en Dios, todo eso que es muy positivo. Pero al pensar en la condenación, ¿podrían ayudarme compartiendo con nuestros amigos algunos versículos que hablan acerca de finalmente cuál es la parte negativa de rechazar el Evangelio de Cristo? Ingrid, ¿tendrás alguno que quieras compartir con nosotros? Sí. Encontramos en Juan 3, 18 al 21, le voy a dar lectura. Okay. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas a Dios. Okay. En este caso me llama la atención porque ya ni siquiera es un asunto de duda, es un asunto de comodidad, de saber que estoy muy cómodo en mis placeres, en mi forma de ver el mundo, que ahora ni siquiera le estoy dando la oportunidad a Dios de que me revele que lo que estoy haciendo mal, me está haciendo mal a mí. ¿Sí? No estoy dando la oportunidad de que me muestre un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida o algo mejor que yo podría tener porque estoy muy cómoda con las acciones malas que estoy haciendo. Complacencia, ¿no? Ajá. Ok, y eso tiene sus implicaciones porque está en condenación y no es porque Dios lo satanice, sino porque nos alcanzan las consecuencias, ¿no? Tenemos que ser conscientes que a veces lo que nos gusta no es lo más saludable, ¿no? Por mí ya criticaron mi platillo colombiano por lo que tiene, y que no es muy saludable. Debo tener cuidado con la changua. Muy bien. Isaac. Un versículo que está aquí mismo en Juan es en el capítulo 5, el versículo 24. Dice: os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Esta parte hace mención a las dos resurrecciones, una para vida y una para muerte. Y es justamente esta parte que es muy clara porque empieza el versículo con os aseguro, es decir, te lo estoy asegurando. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y el que no, también os aseguro que seguramente no va a ser para vida eterna, sino que va a pasar a una muerte que va a ser para siempre. Okay. Entonces, en ese sentido, me gusta pensar que está fácil, nos lo está asegurando, nos está diciendo exactamente que al oír su palabra, Él nos va a conceder la vida eterna. Vuélvelo a leer porque quiero, escúchenlo por favor bien, vuélvelo a leer porque quiero resaltar solamente un elemento del texto. Por favor, vuélvelo a leer. Os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Pasó de muerte a vida, es decir, la vida eterna para los que creemos en la palabra empieza ahora. Digamos, si Dios no permite que descansemos, yo ya estoy viviendo la vida eterna. Si yo estoy viviendo esta experiencia porque ya me conecté con la fuente de vida eterna, es decir, muchas veces vemos la promesa de la vida eterna, en el cielo, y vemos allá en el cielo. No, para los que aceptamos su palabra, si Dios permite que estemos vivos cuando Él regrese, para nosotros ya empezó la eternidad. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer que esa vida no la vamos a vivir en el cielo, la empezamos a experimentar ahora, que eso es lo bonito del Evangelio, porque a veces volvemos el Evangelio un asunto del futuro. En el futuro, pero es ahora. El último versículo, ¿nos quieres compartir? Bueno, es ahora y si seguimos creyendo también. Claro, exactamente, sí, eso es cierto. Sí, el último versículo que a mí me llamó la atención, la última parte, no sé ustedes, porque luego uno tiende a pensar mal de Dios, ¿no? Ajá. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces algunos podemos llegar a pensar, es malo, me tengo miedo, ¿qué me va a pasar? O sea, porque cuando tu mamá se enoja, la chancla, pero aquí, ¿cómo es esto? No sé si quiera explicar a los demás y luego yo podría seguir comentando por qué a veces entendemos mal la ira de Dios. Sí, tenemos que entender que los autores bíblicos le asignan características humanas a Dios para entenderlo un poco. Lo vemos en el relato del diluvio, ¿sí? Cuando el diluvio dice, y Dios se arrepintió. ¿Dios se arrepiente? No, simplemente expresa un profundo dolor. Por lo que estaba haciendo el hombre. Entonces, cuando se dice que vamos a experimentar la ira de Dios, no es que Dios nos va a agarrar con la chancla y nos las va a aventar, sino que simplemente cuando Dios retira su protección,
Entonces nosotros quedamos expuestos a las consecuencias de nuestras acciones, que son terribles, porque finalmente será que la muerte eterna, y la muerte eterna, es decir, morir, es terrible. Entonces no es que Dios como que dice, o crees en mí o te castigo, sino que Él nos ofrece esa oportunidad. Sí, porque estamos rechazando ese salvavidas, ¿no? Claro. Y entonces ahí, si lo rechazamos, vienen las olas y nos hunden y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Estamos No hay salvación. expuestos a que nos quedemos muertos aquí. Y la otra es que a veces nosotros creemos que ya tenemos la salvación de una vez que decimos o pensamos, más adelante la voy a aceptar y no sabemos Claro. qué va a pasar de aquí adelante porque no estamos protegidos. No tenemos todo comprado. Sí, entonces Ok. podemos perder la vida y ganar la muerte eterna. Exactamente. Muy bien, el tiempo se nos fue. Me gustaría que en una frase, ¿con qué se quedan esta semana? Pues que solo en Jesús hay vida eterna. Amén. Muy bien. Gracias. Que la fuente de nuestra salvación depende de creer en Dios, en Jesús. Creer en Dios. Ok. Que la manera de resolver mi duda es a través de la fe. Ok, es el inicio de nuestra fe. Muy bien, excelentes frases. ¿Con qué me quedo yo esta semana? Ay, no sé con qué quedarme porque es demasiado amplio, pero yo me quedo esta semana con que necesito ir a Jesús. La fuente. Es la fuente de vida. Ok, yo agradezco a Dios porque los que aquí estamos y los que están allá en la producción, espero primero Dios, ya fuimos esa fuente de vida. Amén. Y quiero decirle a los que nos ven que nosotros ya disfrutamos de esa vida. No veamos la salvación como un asunto futuro. Hoy disfrutamos de la salvación cuando aceptamos la palabra de vida. Así como los que vivieron en tiempo de Jesús disfrutaron de su compañía, disfrutaron de la bendición de estar con Él, nosotros hoy podemos tener vida Él dice, eterna. hoy ha llegado la salvación a tu casa. casa. Exactamente. Así que, así como disfrutamos un buen plato de comida, disfrutemos de la mejor de las bendiciones que es que estar con Cristo Jesús, quien es vida y que su palabra nos trae vida. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos para que estén nuevamente con nosotros en el siguiente repaso de Escuela Sabática Universitaria, donde seguiremos explorando estas maravillosas lecciones que encontramos en el Evangelio de Juan. Que Dios les bendiga y que sigamos disfrutando de la bendición y la compañía de Dios.